Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda en esta oportunidad es tu hermano Marcos Marín Parra de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y como toda la semana estamos subiendo a nuestros enlaces la palabra poderosa, la palabra bendita de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a ir con lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón para poderlo expresar, para que tú también puedas recibir lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, y vamos a ir al capítulo 14 y del versículo 25 en adelante. Así que te invito, amigo, amigas, hermanos en Cristo, a tomar papel y lápiz, a abrir las escrituras para ir tomando nota en cada uno de los versículos bíblicos que vamos a citar, para ir entrando en lo que es el verdadero cristianismo, para ir entrando e ir tomando, adquiriendo las verdaderas instrucciones de la Sagrada Escritura. No lo que el hombre disponga, no lo que yo piense o yo quiera de tu vida o de la mía, sino todo es guiado bajo la palabra de Dios. Por eso que el Señor nos ha dado nuestro consolador, nuestro compañero, nuestro guía, que es el Espíritu Santo, para que podamos basarnos, irnos de acuerdo a la revelación que el Señor ponga dentro de nuestro corazón, para poder adquirir esta exhortación. Menos de preámbulos, pero vamos a ir a la palabra directa. Y vamos a abrir la Sagrada Escritura, como te dije, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Amén. Gran multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijo, hermanos y hermanas, aunque también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O quién? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Hemos leído la palabra del Señor del versículo 25 al 33 del Evangelio de Lucas capítulo 14. Le vamos a dar gracias al Padre por permitirnos una vez más de poder abrir las Escrituras y poder leer el contenido del Evangelio de Lucas, esta palabra, esta porción que hoy nos da para una exhortación, para un mensaje, para poder continuar como unos buenos soldados de Cristo, al pie siempre, estar dispuesto a despojarnos de todo lo que no está de acuerdo a la presencia del Señor. Bendito y amado Padre Celestial, como siempre, te pido la guía de tu Santo Espíritu y te doy las gracias por el privilegio, Señor, de poder tomarme como un instrumento a esta hora en tus manos para llevar a cabo lo que tú ya has puesto dentro de mi corazón. Te pido, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu el que toque en este día cada uno de los corazones, de que se den el tiempo de poder escuchar tu poderosa, eterna y bendita palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te decimos amén y amén. Aleluya. Como título le he puesto renuncia a todo, que es difícil muchas veces poder exclamar, decir o hacer una renuncia. Muchos renuncian a su trabajo por un trabajo mejor. Nadie renuncia a un trabajo por un trabajo peor. Nadie renuncia a no dejar algo por no recibir todo. Por eso que debemos renunciar a todo. En la presente porción que hemos leído, Jesús se dirigía a las multitudes que se agolpaban en torno de él y les exhortaba a que comprendan y consideren las condiciones que el discipulado cristiano impone. Creo y considero que estas lecciones deben ser las primeras lecciones, lo primero que se le debe exponer a través de la palabra a aquellos que quieren ser discípulos del Señor. ¿Con qué interés escuchaban a Cristo las multitudes? Grandes multitudes iban con él, dice el versículo 25. Unos iban por afecto al Señor, otros le seguían por interés, algunos le acompañarían por mera curiosidad. Era una multitud abrigarrada, como la que acompañó a los hijos de Israel en su salida de Egipto.
Éxodo capítulo 12, versículo 38. La gran multitud de toda clase de gente, con qué sinceridad le expone el Señor lo que demanda de los que deseen seguirle, para que no se llamen a engaño y se preparen a lo peor que puede sucederle. Les viene a decir que el camino del cristianismo no es un camino de comodidades, no es un camino de lujo, no es un camino que lo lleva a una reputación humanamente mejor. Algunos esperarían quizás que dijese: si alguno viene a mí para ser mi discípulo, tendrá riqueza, honores en abundancia. ¿Cómo? ¿Cómo le gustaría a aquello haber escuchado eso de los labios de Jesús? Pero Él no dijo eso. Él nunca ofreció algo que no podía cumplir. Pero Cristo les dice precisamente lo contrario, ¿cierto? Has de estar dispuesto a desprenderse de lo que más quiera antes de perder su interés en el Señor. ¿No será sincero en su propósito, ni constante en su resolución, a no ser que ame a Cristo más que a nadie y más que a nada en este mundo? El padre, la madre, la mujer, los hijos, los hermanos y las hermanas, aún su propia vida, han de ocupar en el corazón del creyente un lugar inferior al de Cristo. Jesús no menciona aquí casa ni tierra, porque incluso la filosofía puede enseñar al hombre a mirar con desprecio todas estas cosas. Mas el cristianismo va más lejos. Todo ser humano ama a sus más íntimos familiares. No obstante, si ha de ser buen discípulo de Cristo, ha de menospreciarlos si es necesario. En comparación con Él, no es que haya de aborrecerlo literalmente a nadie, sino que el consuelo y el apoyo que en ellos hallamos han de subordinarse al amor que hemos de profesar en el Señor. Amén. Así que cuando nuestro deber hacia los padres entra en competición con nuestros deberes, evidente, hacia el Señor hemos de dar a Cristo la preferencia. Si nos vemos en la alternativa de negar a Cristo o ser negado y despreciado por nuestra familia, como fue en los casos de muchos primitivos cristianos y siempre lo ha sido, debe optar por perder el efecto y la compañía de estos antes que perder el favor de Dios y la comunión con Cristo. Del mismo modo, amigos, hermanos en Cristo, todo hombre ama su propia vida, no se odia a sí mismo. Sin embargo, no podemos ser discípulos de Cristo a menos que le amemos a Él más que a nuestra propia vida. En este día queremos que sea el Espíritu Santo que toque el corazón de todos, para que no se vaya a malinterpretar las palabras, para que reciban la revelación de los altos.
Esto puede sonar áspero. Y no solamente áspero, esto puede sonar duro. Pero quien haya experimentado los goces de la vida espiritual y hallado, avivado con fe su esperanza de la vida eterna, considerará fácil lo que parece tan difícil. La prueba de esta opción radical por Cristo suele presentarse en tiempos de tribulaciones o persecuciones, pero hasta el día de paz puede ser sometido a prueba dicha opción. Quienes se avergüenzan de confesar a Cristo por temor de ofender a un amigo o de perder un cliente, dan motivo para sospechar que aman al amigo o al cliente más que a Cristo. Han de estar dispuestos a sobrellevar lo que resulta muy pesado, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aunque no sea corriente el caso de que el creyente sea literalmente crucificado, todo creyente, no obstante, tiene que llevar su cruz y estar contento, no solo resignado de que los mundanos le pongan nombre ignominiosos, pues hay nombres tan ignominiosos como el llevador de su propio patíbulo, a quienes los antiguos romanos llamaban Furcifer, llevador de la horca. Es menester que el discipulado de Cristo lleve su cruz y siga así a Cristo. Es decir, ha de llevar en el camino de su deber cuando quiera se presente la ocasión, y ha de llevar cuando Cristo se lo ordene, con la esperanza viva de compartir después su gloria. Les pide Jesús a continuación que se ponga a considerar el costo del discipulado. Es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber comenzado. Por consiguiente, antes de empezar hemos de reflexionar sobre lo que significa el perseverar. Esto es actuar razonablemente como compete a seres humanos racionales. La causa de Cristo exige pasar un examen. Satanás muestra el lado rosa de la vida, pero oculta lo peor. Esta reflexión es pues necesaria para la perseverancia de cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nuestro Salvador ilustra esta enseñanza por medio de dos comparaciones. Estamos en la misma posición de un hombre que piensa edificar una torre, y para ello es preciso que considere el costo. Versículo 28 al 30. ¿Quién de nosotros quisiera edificar una torre? ¿No se sienta primero y calcula los gastos? Debemos acomodar su proyecto a su bolsillo, no sea que se ría de él por haber puesto el cimiento de la torre y no poder acabarlo. Todos los que hacen profesión de su fe es como si comenzaran, mejor dicho, a edificar
una torre, han de comenzar por abajo, profundizar en los cimientos, edificar sobre la roca, asegurarse de que el trabajo marche bien y luego aspirar a que la torre se eleve hasta el cielo. Alabado y bendito sea el Señor por este consejo, por su palabra. La verdad que es imposible edificar algo sin cimiento. Es imposible que esa obra permanezca. Por eso que debemos profundizar. Por eso que debemos construir esos cimientos, edificar sobre roca. Asegurarse que el trabajo que estamos ejecutando marche bien. Y luego aspirar a que la torre sea elevada hasta el cielo. Muchas veces puesto como ejemplo, peldaño tras peldaño. No subamos el próximo escalafón o el próximo peldaño si no estamos seguros que tenemos los medios suficientes para poder desarrollar lo que eso nos exige. Quienes tratan de edificar esta torre deben sentarse a calcular el gasto, es decir, lo que han de costarle en llevar una vida de abnegación, sacrificio y vigilancia. Es posible que le cueste el perder su reputación entre los hombres, entre los amigos y todas las demás cosas de este mundo que le sean queridas, incluso la vida misma. Pero aun cuando nos llegue a costar todo eso, que es ello comparado con lo que le costó a Cristo. ¿Cuánto sacrificio le costó el Señor habernos redimido? ¿Cuánto sacrificio pudo soportar nuestro eterno Salvador? Muchos de los que comienzan a edificar esta torre no acaban, no siguen adelante, con lo que muestran su necesidad y locura por haber empezado sin calcular, por haber empezado, mejor dicho, a no buscar la dirección de Dios para poder construir una obra, por no haber puesto a Dios en su primer lugar. Podemos dar muchos ejemplos, podemos dar muchos ejemplos bíblicos que debemos tomarlos para nosotros, para poder seguir construyendo esta torre lentamente, perseverando, con seguridad, con optimismo, con deseo de entregar cada segundo de nuestra vida a lo que es nuestra gran comisión. Es cierto que ninguno de nosotros tiene en sí mismo los recursos suficientes para acabar esta torre, pero Cristo ha dicho: bástate mi gracia. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Con lo cual no tiene excusas quienes han haber comenzado se vuelven otra vez. Comparémoslo con segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 y 21. Cuando nos disponemos a ser discípulos de Cristo, somos como un hombre que marcha a la guerra y por tanto ha de considerar los riesgos que eso comporta. Versículo 31-32. Un rey que declaró la guerra al otro rey considera primero si dispone de los efectivos, mejor dicho, necesarios para
derrotar a su adversario. De lo contrario, la prudencia más elemental le aconseja que desierta de tal proyecto. ¿Y no es el creyente un soldado ensalzado en una guerra? Buena pregunta para nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Hemos de luchar en cada paso que hemos puesto que nuestros enemigos espirituales nunca cesan de su oposición. Debemos estar dispuestos que vamos a encontrar oposición siempre. Por eso que debemos estar viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso que debemos tener siempre la Sagrada Escritura en nuestro corazón. Por tanto, hemos de considerar si estamos dispuestos a aguantar las dificultades que un buen soldado de Cristo ha de esperar antes de alistarnos bajo la bandera de Cristo. Puesto en la alternativa, es preferible quedarse con el mundo a tratar de aparentar que hemos renunciado a él y volvemos después al mundo. Por mucho tiempo llevo escuchando esta reflexión de alguna persona muy cerca nuestro, que dice que es mejor quedarse en el mundo a que tratar de aparentar que hemos renunciado al mundo y volver después al mismo mundo. Nos comentan y nos han dicho que es un desacrédito para el cristianismo. Es un engaño a su propio yo, mejor dicho. Aquel joven rico que no tuvo valor para dejar sus posiciones y seguir a Cristo, hoy quiero decir con tristeza, pero hizo mejor en marcharse de Cristo con tristeza que el quedarse con Él con disimulo. Mejor, si no puedo servirle al 100%, no voy a tomar mi cruz y ser el discípulo que Dios quiere para mi vida. Es algo que Jesús nos da a meditar en este día, que nos da esta exposición, esta exhortación de la parábola para poder llegar a nuestra propia conclusión. Estas parábolas se pueden aplicar de un modo distinto, como destinada a exhortarnos a que nos demos prisa a entregarlo al Señor antes que sea demasiado tarde. En este caso significaría algo semejante a lo que el Señor dice en Mateo 5:25. Pónete de acuerdo con tu adversario pronto. Los que persisten en continuar en el pecado están haciéndole la guerra a Dios. Pero el pecado más atrevido y orgulloso que pueda existir es incapaz de entablar contienda con el Omnipotente. Comparémoslos con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22.
Si tenemos en cuenta esto, haremos bien por nuestro propio interés en estar en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. No necesitamos para ello pedir condiciones de paz, versículo 32, pues esta nos son ofrecida y gratis en forma maravillosa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21. Acojámonos pues a ello y estaremos en paz. Hagámoslos cuando el otro está todavía lejos. Aleluya. Pero la aplicación general que hallamos al final del versículo 33 es que debemos estar dispuestos a ser totales en nuestra opción por Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo. Les pone en guardia contra la apostasía, porque eso les tornaría totalmente inútiles, inservibles, mejor dicho, versículos 34 y 35. Los buenos creyentes, especialmente los buenos ministros del Señor, son la sal de la tierra. Mateo 5:13. La sal es buena, de gran uso. Los cristianos degenerados que desacreditan su profesión de fe antes de dejar las cosas del mundo que le apartan de Cristo, son como la sal que se ha vuelto insípida, la cual es la cosa más inútil del mundo, pues no sirve para sazonar los alimentos y se convierte en estériles. Los campos solo sirven para ser hollados, se han quedado sin ninguna cualidad buena y además nunca puede recobrar su antiguo sabor. ¿Con qué se sazonará? Como si dijese, si el oficio de la sal es sazonar y no hay otro cuerpo que sazone, ¿cómo podrá una sal insípida recobrar aquello para lo cual solo ella tenía virtud necesaria? Preguntas y preguntas, respuesta que de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestro crecimiento espiritual, vamos respondiendo cada uno como es necesario, porque la salvación es individual, no es en conjunto, no es toda la iglesia la que dice amén, es la iglesia del Señor. También hay sal insípida dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién la salará? Esto da a entender que es extremadamente difícil y aún casi imposible que una apóstata se recupere. Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Según la interpretación más corriente, aunque es un pasaje muy difícil, aleluya, donde debemos ocupar mucha oración, mucho discernimiento, mucha revelación antes de poder profundizar sobre él. El fiemo o el estiércol es útil para el abono de la tierra, pero la sal no, hermano en Cristo. Así también el más perdido criminal está más cerca del reino de Dios que el falso profesante. Que esto quede bien claro. Aleluya. Un tal hipócrita cuya mente y conducta son depravadas es el más insípido animal que puede existir. Aleluya. ¿Cómo no sirve ni para Cristo ni para el mundo? Todo
lo arrojan fuera, ya que no les sirve para nada. A un cristiano que es consecuente con su fe, hasta los que le odian llegan a respetarle. Pero al que no se comporta conforme a lo que dice ser, ¿quién va a respetar o a prestarle crédito a su palabra, a su mensaje? Tales individuos deben ser puestos fuera de las iglesias, fuera de la congregación, porque hay peligro de que otros se contagien con ellos. Nuestro Señor Jesús concluye esta porción con la misma serie advertencia que suele hacer en asuntos de vital importancia, y dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Así termina la palabra del Señor en esta exhortación. Así termina cada uno de aquellos mensajes nuestros que no queremos llamar a hacer popularidad, sino que llamar a un llamado divino, porque Cristo usó estas palabras, y estas palabras están en la Sagrada Escritura. Aleluya. En el versículo 34 la podemos leer. El versículo 34-35 dice así para concluir: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el mudador es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que hoy quiero y deseo de lo más profundo de mi corazón, que tú puedas escuchar, que tú puedas escudriñar antes de llamarte discípulos de Dios. Todos tenemos derecho a un arrepentimiento. Todos tenemos derecho a llegar a los caminos del Señor. Pero cuando llegamos debemos perseverar. Cuando llegamos debemos ser lo que Cristo quiere que seamos la sal de la tierra. En el día de ayer leí un comentario que a los mensajes le faltaba fuego, le faltaba furor. Quisieron decir de esa manera: lo que nos falta es lo que el Señor nos dice, verdaderos discípulos de Dios, verdaderos discípulos que perseveren en los planes divinos de la Sagrada Escritura. No lo que llena la mente, no lo que satisface, no lo que saque aplauso de la multitud, sino que Jesús aplicó muchas veces términos reales, términos que hoy nos hacen falta. Muchas veces, generación, cuando pronunció hipócrita, cuando pronunció con sus labios me honra, pero no de su corazón. Hay tantas palabras que el Señor nos ha dado a través de la Sagrada Escritura para poder discernir en este siglo XXI. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y el conocimiento es la Sagrada Escritura. Ningún libro, hermano, en Cristo te ayudará a llevar la santidad que te exige la Biblia. Que seamos santos, que seamos, porque eres santo y 3 veces santo. Que vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida perseverando, que podamos renunciar a todo y tomar la cruz de Cristo, la cruz que nos corresponde, y poder ser realmente unos discípulos de nuestro Señor. A Jesús también lo seguía la multitud que hemos leído en el versículo 25, pero toda esa multitud iba con distintas intenciones. Muchos lo seguían, dijimos, por afecto, otros lo seguían por interés.
lo acompañaban otros por curiosidad. Era una multitud abrigarada, era una multitud aprietada. Es como muchas veces en estos grandes eventos donde se ven multitudes, pero muchos van por curiosidad, muchos van por el que dirán. Así decíamos en mi pueblo, por el que dirán. Muchos usan la Sagrada Escritura debajo de su brazo. Por años y años vimos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, cristianos bajar o irse a su reunión con su Biblia bajo el brazo. Hoy ya no lo vemos, porque hoy en el siglo XXI, especialmente en Europa, ya la Biblia es para tenerla en casa y leerla cuando tengan interés en leerla, porque no asisten a las congregaciones con las Biblias, porque lo transmiten en forma electrónica. Sé que la electrónica nos ha ayudado, sé que el sistema nos ayuda a llegar a aquellos corazones desvalidos, pero cuando necesitamos de la fuente, necesitamos escudriñar, necesitamos interiorizarlo si el mensaje está yendo de acuerdo a la palabra del Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor, a esta hora. Este mensaje que ha salido del corazón, aleluya, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros hermanos en Cristo, para los que les gusta escudriñar la Escritura. Hoy como ayer, te decimos gracias, Padre Celestial, por ser una vez más instrumento en tus manos, Señor. En tus manos, Señor, que cada día nos forma. En tus manos que cada día nos da lo que nos tiene que dar. Gracias por esta porción. Aleluya. Gracias por este precioso y hermoso día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén y amén. Al despedirnos, quiero dejarte hecha la invitación para el día jueves. Todos los jueves a las 19 horas directamente de Suecia estamos transmitiendo el programa Orando por el Prójimo. Oramos por todas las peticiones que nos llegan al ministerio para poderlas llevar delante de la presencia del Señor. Si tú estás en un país de habla hispana y no estás acoplado al ministerio de oración doblando rodilla, eres muy bienvenido. Solo escríbenos y ponte en contacto para también al abrir el programa bendecir, pedir oración por ese lugar, por donde tú estás, sabiendo que tú vas a interceder por cada una de las peticiones que vamos a ir leyendo en ese día. El día jueves a las 19 horas, hora de Suecia, lo hacemos públicamente, pero también durante la semana estamos orando por todas aquellas peticiones que nos lleguen en los días anteriores. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy te envío las más ricas bendiciones en este día. Y te digo amén y amén. Alabado y bendito sea el Señor. A ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor.
Señor.